With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Dentro de este cohete está el rover que podría encontrar vida en Marte si aterriza. Tenemos que pasar de miles de kilómetros por hora a cero y no llevar ningún bicho en el parabrisas. El nuevo rover se llama Perseverance. El Perseverance es el dispositivo robótico más sofisticado lanzado desde la faz de la Tierra. Buscará signos de vida en Marte mientras que los científicos del Smithsonian recorren la Tierra en busca de referencias. La búsqueda de vida es una de las mayores preguntas de los humanos. Los anteriores rovers allanaron el camino. Ahora el Perseverance podría cambiar totalmente nuestra visión del universo. Solo tendremos una oportunidad. Les presentamos el cohete, el rover y el helicóptero que podrían cambiar nuestra forma de explorar Marte y mucho más. Todo depende del Perseverance. Dejando huellas en Marte. 18 de febrero, 2021. El cielo es naranja. Bajo un sol brillante la temperatura es de menos 62 grados Celsius. El rover Curiosity de 8 años continúa con su trabajo. Por lo demás, Marte está silencioso como un desierto. Pero aquí llega el nuevo vecino. Tras 7 meses de viajar tranquilamente por el espacio, comienza la parte turbulenta del viaje. Cuando la nave espacial se encuentre con la parte superior de la atmósfera, se calentará. Una vez que se ralentice lo suficiente, el escudo de calor se desprenderá y se desplegará el paracaídas. Pero aún va precipitándose hacia la superficie a pesar de llevar un tiempo frenándose con el paracaídas. Hablamos de un objeto del tamaño de un coche que pesa casi 1 tonelada. Ningún humano lo conduce, pero tiene 7 minutos para tratar de frenar, o este explorador marciano se estrellará y arderá. Les presentamos al Perseverance, nuestro nuevo rover de Marte. Es una máquina bestial y está repleta de instrumentos científicos que explorarán la superficie de Marte. En el laboratorio de propulsión a reacción de la NASA en California, están ensamblando el Perseverance en una sala esterilizada. Si quiere encontrar vida, no puede llevar nada de vida en él. Es importante enviar un rover limpio a Marte porque si encontramos algo de vida allí, tenemos que asegurarnos de que es algo que proviene del planeta y no que haya llegado desde la Tierra. Están construyendo el rover más complejo de la historia, incluyendo 23 cámaras distintas. La Mastcam Z imita la vista humana capturando imágenes panorámicas. Una cámara química en el brazo robótico podrá ampliar el fragmento más diminuto. Y por primera vez en la historia, unas cámaras de vídeo grabarán el descenso y aterrizaje del rover desde 4 ángulos distintos. Con el Perseverance, por primera vez tendremos la oportunidad de hacer películas. Algunas de estas cámaras alcanzan resoluciones de 5K. Eso eliminaría todo el pixelado de esto. Antes de 1965, las mejores vistas de Marte provenían de telescopios ubicados en la Tierra. No sabíamos cómo era la superficie de Marte. Ante la ausencia de datos, los humanos soñaban. Tuvimos siglos para concebir ideas sobre Marte, unas científicas
otras ridículas. La opinión popular de Marte es que tenía vida, que había marcianos. Tenemos una industria completa de ciencia ficción basada en ese concepto. Tienes razón. Iré. Nada describía las fantasías marcianas como los pequeños hombrecillos verdes. Lo sé. Creo que no causarás más problemas. Las mentes creativas se fueron descontrolando. Hasta el 14 de julio de 1965, los terrícolas de California esperaban ansiosamente una señal de su último intento de llegar a Marte. Las dos primeras naves fracasaron, pero el Mariner 4 tenía una posibilidad. Se pretendía que tomara algunas fotos de la superficie al pasar por Marte. Tras un viaje de 7 meses, el Mariner 4 tenía menos de 30 minutos para conseguir las primeras imágenes cercanas a Marte. La idea de poder ver algo por primera vez, en caso de que todo saliera bien, no solo provocaba una gran emoción, sino también una inmensa inquietud. ¿Saldría bien? Las imágenes llegaban en forma de datos. Cada foto tardaba 6 horas. Por fin, la impresora se activó. Pero Marte parecía muerto. La primera reacción fue, vaya, se parece a la Luna. Era una superficie seca, desolada, llena de cráteres, y creo que eso hizo pedazos la idea romántica de la existencia de los marcianos. El Mariner 4 hizo 22 fotos al pasar por Marte, pero hicieron temblar los cimientos de nuestro pequeño rincón del cosmos. Fue una sorpresa enorme y el comienzo de nuestra comprensión de que Marte no es el Marte de la ciencia ficción. Pero como geólogo me parece un lugar aún mejor, con un montón de cosas increíbles para estudiar. Con cada misión, Marte fue definiéndose cada vez más. El Mariner 6 realizó 75 fotografías. El Mariner 7 hizo 126. Luego, el primer orbitador, el Mariner 9, rodeó Marte durante un año e hizo más de 7.000 fotos. Marte fue revelado mundialmente por primera vez a los humanos. Ahora veíamos mucho más que cráteres. Veíamos cañones y lo que parecían cauces secos de ríos. Claramente había ramificaciones de canales que se fusionaban en dirección descendente. Y, por supuesto, el origen más probable y lógico de esos canales era el agua corriente. El Mariner 9 no logró revelar cuándo ni por qué desapareció el agua, pero nos lanzó hacia una nueva teoría. Tal vez Marte no era como la Luna. Tal vez se parecía mucho más a la Tierra. El científico del Smithsonian, Ross Irwin, estudia cómo el agua puede dar forma a un planeta y posiblemente desencadenar la vida. Hace unos 3.500 millones de años, Marte tenía muchísimos ríos más o menos de este tamaño y excavaron valles del tamaño del que se encuentra detrás de mí. Cuando la sonda Mariner 9 llegó a Marte, fue una sorpresa ver todos esos valles por todas partes. Misiones posteriores revelaron otros rasgos similares a la Tierra. En algunos casos tenemos abanicos aluviales en los cuales la erosión de un frente montañoso depositó sus sedimentos en forma de abanico en el lecho de una cuenca. Y también tenemos deltas. Y al igual que los deltas que vemos aquí en la Tierra, los de Marte representaban el depósito de sedimentos en un cuerpo de agua. Todos estos valles erosionados y depósitos sedimentarios eran pruebas de la existencia de agua corriente en la superficie de Marte. Pero también nos dejaron muchas dudas. ¿Cuánto tiempo estuvo allí el agua? ¿Esos entornos eran favorables para el origen y la existencia de vida?
Si el antiguo Marte tuvo agua en su superficie durante el tiempo suficiente, tal vez pudo haber albergado vida y ésta pudo haber dejado pruebas, igual que en la Tierra. Este tipo de roca es muy buena a la hora de conservar pruebas de posible habitabilidad. Hay indicios de que ese entorno pudo haber sido adecuado para albergar vida y también para conservar las pruebas dejadas por esa misma vida. Obviamente en Marte no buscamos fósiles, sino indicios de si había bacterias en la superficie durante esos periodos más húmedos de su historia antigua. La única forma de poder observarlo más de cerca era llegando a la superficie. El Mariner 4 pasó de largo. El Mariner 9 no dejó de dar vueltas a su alrededor, pero el Viking abrió la puerta. Las expectativas eran altísimas. Esos módulos pretendían aterrizar suavemente sobre la superficie y buscar pruebas de vida entre los materiales de la superficie de Marte. En 1976, el Viking contactó con la atmósfera de Marte. Una de dos: o haría historia o se estrellaría violentamente. Construir el Perseverance para que funcione con éxito en Marte es un desafío. Llevarlo allí es otra cosa. Cada 2 años, las órbitas de la Tierra y Marte sitúan a estos planetas en el mismo entorno, pero a millones de kilómetros de distancia entre sí. Marte está muy lejos, y llevar allí una nave espacial a un punto concreto es algo que requiere de un tiempo y una atención al detalle increíbles para asegurarse de que se hace bien. Lo hicimos incorrectamente muchísimas veces. En los primeros días tuvimos accidentes durante los lanzamientos. Algunas naves no lograron llegar a la órbita. Otras se estrellaron contra la superficie. Cometimos fallos calculando trayectorias y hubo una nave que tuvo problemas en sus componentes. La última noticia es que ha habido algo raro durante la grabación de las primeras 10 imágenes. Llegar a Marte es realmente difícil. Llega el Viking, el primer intento americano de aterrizar en Marte. Con el Viking se percibía esa sensación de misión hacia lo desconocido. La NASA lanzó 2 módulos Viking esperando que al menos uno aterrizara a salvo. Nos la jugábamos. Si no aterrizaba con seguridad, no conseguiríamos ningún dato científico. El 20 de julio de 1976, el Viking 1 comenzó la secuencia de aterrizaje. Estaba demasiado lejos como para ser controlado en tiempo real. El Viking estaba solo. El famoso astrónomo Carl Sagan se unió al equipo de la misión durante esos tensos momentos. Era su primera toma de contacto con los 7 minutos de terror. Hay un periodo de tiempo que tiene que superar la nave por sí misma para aterrizar a salvo en la superficie. Ese proceso tarda unos 7 minutos desde que contacta con la atmósfera de Marte hasta que se posa sobre la superficie. Los llamados 7 minutos de terror. 20 metros, 22 metros por segundo. ACS está cerca de la vertical. Luz verde para aterrizar. Luz verde. Finalmente el Viking 1 envía una señal desde la superficie. Tierra. Hemos tocado tierra. Fantástico. Se ha confirmado el aterrizaje. Aterrizar en Marte por primera vez fue lo más emocionante que podíamos imaginarnos. Aterrizamos en otro planeta. El módulo se abrió y obtuvo las primeras imágenes de un lugar que ningún humano había visto en la vida. El 20 de julio encendí la tele y había una foto de Marte desde la superficie y no se parecía a nada de lo que me había imaginado. Parecía el desierto del sudoeste de los Estados Unidos. La gente podía reconocer lo que estaba viendo en la superficie de Marte por primera vez, porque era como si ya hubieran estado allí. El Viking 2 aterrizó unos meses después. Ninguno de los 2 módulos encontró vida existente ni agua,
Pero comenzaron una nueva era en la exploración espacial. Habíamos aterrizado en otro planeta y esa imagen estará para siempre en los libros de texto. Los módulos nos enviaron montañas de datos, pero no podían moverse. Estaban fijos en un lugar de la superficie y nos preguntamos, ¿y si pudiéramos llegar a esa roca de ahí? Los Viking fueron revolucionarios, pero no fueron exploradores. Fue una evolución natural buscar la movilidad en forma de un rover para las siguientes misiones, permitiéndonos así responder a esas preguntas. 20 años después de las misiones Viking, la NASA se embarcó en una sorprendente prueba de conducción. El Sojourner fue un pequeño rover, básicamente un microondas sobre ruedas, por darles algún tipo de comparación de tamaño. Recibió el nombre de la pionera de los derechos civiles y de la mujer, Sojourner Truth, y esperaba encontrar un nuevo modo de explorar Marte. Estaba diseñado principalmente para ser una demostración de que podríamos enviar un rover a otro planeta y que funcionara con éxito. Lo insertaron dentro de un módulo llamado Pathfinder, y ambos despegaron para intentar hacer historia. Ignición del motor principal. 0 y despegue del cohete Delta con el Pathfinder de Marte. Tras aterrizar y conectarse, la nave desplegó el primer rover marciano. Tenemos datos de imágenes. A pesar de que jamás se desplazó a más de 12 metros del módulo, el Sojourner dejó sus primeras huellas en Marte en 1997. Fue algo revolucionario. El Sojourner fue un punto de inflexión en la exploración de Marte, porque hasta ese momento nadie era capaz de apreciar por completo lo que se podría conseguir gracias a la movilidad. La movilidad era ahora el objetivo principal. El nuevo rover Perseverance practica sus movimientos en lo que la NASA denomina el paisaje de Marte. Estamos en el paisaje de Marte, donde nuestros rovers conducen sobre terreno rocoso para desarrollar mayor destreza y alcanzar los lugares más recónditos a los que podamos acceder. Cada rueda tiene un motor independiente y tacos para tener tracción sobre la fina arena marciana. Las patas están hechas de titanio, el mismo metal ligero utilizado en las mejores bicicletas. El Perseverance debe ser fuerte y ágil si quiere llegar a nuevos territorios. A menudo las zonas geológicas más emocionantes que queremos estudiar en Marte son las más difíciles de alcanzar. Pero no irá rápido. La velocidad máxima es de 0,16 kilómetros por hora. La conducción interplanetaria es peligrosa. No hablamos de velocidades de desplazamiento similares a las que se ven en el circuito de Daytona. Pero compensa su falta de velocidad con su fantástica equipación científica. El Perseverance es el dispositivo robótico más sofisticado lanzado desde la faz de la Tierra. Tiene un brazo robótico de 2 metros que se puede extender para analizar el terreno, láseres para ver distintas longitudes de onda y espectrómetros para identificar distintos compuestos. Es una estación meteorológica, una estación geológica y un laboratorio químico. Todo diseñado para dar respuesta por fin a la mayor duda de la humanidad. ¿Estamos solos en el universo? El Perseverance es el primer rover que tiene la capacidad de ayudarnos a responder la pregunta de si ha habido alguna vez vida en Marte. La búsqueda comenzó con el Viking. Continuó con el Pathfinder y el Sojourner. Pero tal vez, más grande, sea sinónimo de mejor. La NASA comenzó a trabajar con 2 rovers gemelos que dejaban enano al Sojourner. El Spirit y el Opportunity eran una apuesta audaz. El nuevo rover de Marte, el Perseverance, está en su fase de montaje final. Los científicos están impacientes por enviarlo a la superficie de Marte. Mi trabajo es supervisar los experimentos científicos que hará el rover en cuanto llegue a la superficie de Marte. Para llevarlos a cabo, los directores de la misión confían en que funcione al menos 2 años terrestres y recorra como mínimo 20 kilómetros. Por contraste, nuestros exploradores marcianos del siglo XX no llegaron muy lejos.
El Sojourner no se desplazó más de 5 metros de su lugar de aterrizaje. Es como si una nave espacial aterrizara en su jardín y solo llegara hasta la valla. Pero en 2004 despegaron los rovers gemelos. Los rovers de exploración en Marte, Spirit y Opportunity, se convirtieron en el siguiente paso. Queríamos seguir el agua y entender su importancia a la hora de dar forma a la superficie de Marte. El Spirit y el Opportunity visitaron antiguos lechos de ríos para echar un vistazo por primera vez a lo que dejó atrás el agua, esta vez con herramientas sobre el terreno. Estas máquinas son del tamaño de un carrito de golf y más grandes que las anteriores. Están construidas como si fueran unos geólogos de campo robóticos sobre la superficie de Marte. Ambos rovers recorren varios kilómetros y el extraño paisaje empieza a parecer muy familiar. Empezamos a ver rocas que tenían marcas onduladas sobre ellas, como las que podemos ver en el lecho de un río, donde el agua fluye y transporta arena por la superficie. Puedes salir de casa e ir a un estanque de tu zona y ver ese mismo tipo de ondulaciones. La misión duró mucho más de lo esperado y, según parece, tuvo un golpe de suerte. Tras averiarse una rueda, el Spirit accidentalmente levantó un poco de arena roja revelando algo blanco. Este material blanco brillante, que resultó ser sílice casi pura, nos indica que se precipitó de un agua relativamente caliente en una zona volcánica. Luego, el Spirit se tropezó con otro salvaje descubrimiento. Nos envió una serie de imágenes que perfectamente podrían ser de Oklahoma. Remolinos, prueba directa de la existencia de viento marciano. Luego un orbitador de Marte capturó un remolino que se levantaba a 800 metros de altura, provocando una sombra por todo el paisaje. Sabemos que en la Tierra el viento puede alterar el paisaje. La científica del Smithsonian, Mariah Baker, es una experta reconociendo sus consecuencias. Cuando vas a un desierto o a una playa podrás ver que el viento esculpe el paisaje, ya que cuando sopla sobre una superficie arenosa crea ondas o dunas como estas. En Marte el viento hace lo mismo. Ha sido la fuerza dominante durante miles de millones de años desde que se secó todo el agua. Las investigadoras estudiamos las grandes dunas de Colorado y el desierto de Atacama en Chile para entender cómo se forman los rasgos de la superficie de Marte. Pero en algún momento, los parecidos se acaban y los misterios comienzan. En esta duna se observan ondas de impacto que son los rasgos de superficie más pequeños formados por el viento, los cuales siempre se forman en la arena más fina. La arena gruesa y áspera forma unas ondas más grandes. Al llegar a Marte y ver que estas ondas más grandes también se formaban en material fino, no entendíamos muy bien cómo se conseguían crear. Aquí es donde Marte se pone en modo extraterrestre. En Marte tenemos un tercio de la gravedad que tenemos en la Tierra, lo que hace que la arena sea más fácil de mover. Sin embargo, también tenemos una atmósfera que es 100 veces menos densa que la nuestra, lo que significa que un viento de 65 kilómetros por hora parecería una brisa. Necesitamos vientos mucho más veloces para mover la arena de la superficie. Pero de algún modo los vientos marcianos aún pueden sembrar el caos por todo el planeta. Cada año Marte crea algunas tormentas de arena que duran semanas, pero de forma local. Aunque de vez en cuando alguna se levanta de forma global. Cuando se producen esas tormentas de arena globales, básicamente la arena se levanta por toda la atmósfera, oscurece totalmente toda la superficie. En 2018, los agudos rasgos de Marte desaparecieron en unos meses, mientras una gruesa nube roja envolvía todo el planeta. El rover Opportunity tenía casi 15 años de edad y había conducido más de 45 kilómetros. Pero se aproximaba una gran tormenta. Al mirar abajo, veía arena acumulándose en sus paneles solares. Al mirar arriba,
cada vez veía menos. Y de repente, el cielo se oscureció durante un periodo de algunos días. La última imagen que tenemos mirando hacia el sol desde el Opportunity nos muestra que está bajo una total oscuridad. La tormenta de arena bloqueó toda la luz del sol de sus paneles solares. 14. Director de proyecto. Durante 8 meses el equipo de la misión Opportunity envió señal tras señal para intentar despertar al rover adolescente. MER 1, identidad de nave 253. Nunca volvió a encenderse para llamar a casa. Finalmente, la NASA se rindió. Aquí estación 14 de parte de toda la red. Es un día triste para todos. El proyecto MER está desactivado. Gracias. Como el Opportunity estuvo operativo durante 14 años y medio, todo el mundo se encariñó con el rover. Y puedo decirte que la gente que estaba en esas llamadas cuando decidimos poner fin a la misión estaban muy tristes. Opportunity rompió el molde de la longevidad en los rovers. El Perseverance está diseñado para ser incluso más fuerte. El rover tiene que sobrevivir a todas las pruebas que le haremos. Hacen que el Perseverance pase por todas las situaciones que se le pueden dar en Marte. Grandes cambios de temperatura, llegando hasta los menos 128 grados Celsius. Tormentas de arena que podrían destrozar engranajes y cegar cámaras, pero al menos no le dejarían sin potencia. Funciona con energía nuclear. Las tormentas de arena no nos preocupan. Se llama Sistema de Energía de Radioisótopos. Básicamente es una batería nuclear. Convierte el calor de la descomposición del plutonio en electricidad. Podría alimentar al Perseverance durante años si sobrevive al viaje. Diseñas el rover para las peores condiciones posibles. El peor tipo de temblores de lanzamiento, el peor tipo de aterrizaje posible, todo tiene que aguantar. Si el Perseverance aterriza a salvo, verá mucho más de lo que hay en la superficie de Marte. Echará un vistazo bajo tierra a las capas de la historia. En la Tierra vemos estas capas en lugares muy poco habituales. Cuando estudiamos geología, a menudo tenemos la suerte de que haya un corte como este como consecuencia de la construcción de una autopista, el cual nos permite ver las capas que se han ido formando con el tiempo. En Marte, en muchos de los casos, no podremos tener terrenos con este tipo de corte, y lo que tendremos que hacer es utilizar un dispositivo por control remoto llamado georradar. Yo trabajo con SHARAD, un radar de sondeo subterráneo situado en la sonda de reconocimiento de Marte. El SHARAD transmite señales y ese pulso se desplaza por este tipo de capas y cada vez que la señal rebota se dibuja una sección distinta, como las que se ven en este corte, para conocer la historia geológica de cada zona. Tal vez haya diferencias entre capas de arena y en las capas de hielo en los casquetes polares, pero no hay sustituto a la hora de poder ver en gran detalle lo que hay bajo tus pies. El rover Perseverance tendrá un instrumento llamado RIMFAX, que medirá las capas subsuperficiales que hay por debajo del rover a una profundidad menor que el SHARAD, tal vez solo 10 metros, pero con mucho más detalle. Algún día los astronautas llegarán a una zona como esta en Marte y estudiarán la historia geológica a través de las capas, pero de momento el SHARAD y el RIMFAX son de un valor incalculable. El Perseverance es el primer rover que podrá ver bajo tierra, pero también lleva algo que podrá ver más allá del horizonte. En el laboratorio de propulsión a reacción de la NASA en California, el Perseverance ha pasado todas las pruebas. Está a un mes de irse de casa. Se ha construido sobre el legado del rover anterior a él. Después de los rovers de exploración Spirit y Opportunity, Curiosity se convirtió en el hermano mayor. En 2012, Curiosity se convirtió en el siguiente rover a la cola para ir a Marte. Suponía una gran mejora. Es del tamaño de un crossover pequeño.
En términos de complejidad y tamaño, era muy superior a todo lo que habíamos hecho hasta entonces. En eventos por todo el país, Curiosity desencadenó la Martemanía. El día del aterrizaje, Curiosity creó cierta expectación por Nueva York. En la NASA, el alborozo fue mucho mayor. Estamos en la superficie de Marte. El rover más grande había aterrizado a salvo en Marte. Aterrizó en un paisaje fascinante. El cráter Gale es el lugar de Marte posiblemente más parecido a la Tierra. Hay pruebas que recolectó el Curiosity y que demuestran que hubo un lago de agua dentro de ese cráter. Si hubieras estado allí de pie, habrías estado hasta las rodillas en agua corriente. Y habría sido potable. Podrías haber cogido un vaso y haberla bebido. El Curiosity excavó en el antiguo lecho del lago, encontrando gruesas capas de sedimentos que tardaron miles de años en depositarse. Para mí, ese fue un momento revelador, porque de repente estaba contemplando unos sedimentos que se parecían mucho a los que se depositaban en el lago en el que crecí al norte de Nueva York. Al principio yo era reacio a esa teoría, pero era cierto. Había existido un antiguo lago en Marte y estuvo allí muchísimo tiempo. Ahora creemos que el agua fluyó en la superficie de Marte durante 1.000 millones de años, pero se disipó hace unos 3.000 millones de años. El motivo por el que el agua se volvió menos estable en la superficie es porque la atmósfera cambió y se volvió muy fina. Con el tiempo acabó siendo muy seca y fría. El Perseverance examinará lo que dejó atrás el agua, especialmente en los cráteres. El Perseverance aterrizará en un lugar llamado Cráter Jezero, donde veremos que, debido a un canal de entrada y de salida, el agua fluía hacia y desde él. El Perseverance evaluará esos sedimentos y esas rocas en busca de signos de vida. La búsqueda comienza con el increíble brazo del rover. Diría que el brazo robótico es muy importante para la misión, porque tiene todo tipo de instrumentos en su mano. Y al hablar contigo me verás mover los brazos porque es algo que hacemos de forma intuitiva. Su brazo es como el nuestro. Todos los instrumentos están ubicados en sus dedos y puedes controlarlo como si fueras un geólogo en la superficie de Marte. Puedes bajar el brazo, ponerlo en tal sitio o que te deje ver algo en concreto. Al extremo del brazo hay un nuevo juego de instrumentos que buscarán restos de vida pasada. El brazo robótico también tiene un taladro, que es la unidad que recogerá la muestra. Un taladro en un rover no es nada nuevo, pero aquí la novedad podría ser el destino de la muestra. El Perseverance recogerá y guardará muestras para un posible regreso a la Tierra en un futuro. Este rover dará comienzo al relevo espacial robótico más ambicioso jamás intentado. El Perseverance taladrará, recogerá muestras y las guardará en una zona donde un segundo rover podrá llegar en el futuro y recogerlas. Las depositará en un pequeño cohete que luego entrará en órbita donde será capturado y con el tiempo volverá a la Tierra en algún momento del futuro. Si el Perseverance encuentra pruebas de vida, necesitaremos las muestras en la Tierra para confirmarlas. En menos de una década podríamos tener la primera muestra de vida extraterrestre entre manos. Nuestro santo grial sería el regreso de las muestras, y el Perseverance será el primer paso de ese camino. Dentro del Perseverance hay otra novedad espacial. Parece una araña aprendiendo a volar. Pero es el primer helicóptero interplanetario. El Ingenuity, que es el helicóptero que enviaremos junto con el rover Perseverance, está diseñado como un dispositivo tecnológico que, por primera vez, demostrará que podemos controlar un vehículo aéreo sobre la superficie de Marte.
la NASA creó una sala que simula la atmósfera de Marte, donde el despegue sería 100 veces más difícil que en la Tierra. Con una atmósfera tan fina, hay muy poco material sobre el que las aspas puedan apoyarse. Es muy ligero y las aspas son grandes para que generen suficiente sustentación y puedan despegar. El helicóptero pasa la prueba en la Tierra. En Marte tendrá que volar por su cuenta, porque las señales de radio tardan una media de 15 minutos en viajar entre la Tierra y Marte. Debe hacerse de forma totalmente remota. No podremos utilizar ningún tipo de mando de control en tiempo real para controlar la dirección que tome el dispositivo. En caso de funcionar, el Ingenuity podría adelantarse y explorar el terreno para el Perseverance, tomar fotos detalladas y transmitírselas al rover para que pueda ver hacia dónde se dirige. Todo mientras vuela hacia los libros de historia como el primer vehículo volador en otro planeta. Pero primero tendrá que despegar de este planeta. El primer paso hacia Marte es un viaje por todo el país, desde California hasta Florida. 16 camiones llevan distintas piezas de la cápsula que llevará el Perseverance a Marte. Esas pueden enviarse por separado, pero el propio rover, totalmente montado, fue trasladado en un avión al Cabo Kennedy. En la plataforma de lanzamiento en Florida, introducen el Perseverance en la cápsula, la sitúan en la parte superior del cohete y empiezan a surgir los nervios. Estás en una situación en la que se pliegan y se doblan años y años de trabajo, casi estilo origami, y se sitúan en la parte superior de una bomba gigante. Y ese trasto echará a volar inmediatamente a gran velocidad. Y la gente tiene mucho miedo de que pueda pasar algo que salga mal. El día del lanzamiento se avecina. Justo cuando el nuevo rover de Marte se prepara para despegar de la Tierra, esta sufre un golpe devastador. El rover fue bautizado con el nombre perfecto, Perseverance, porque el traslado de ese rover a la plataforma de lanzamiento se produjo durante una pandemia global. Ya es bastante difícil construir un rover a tiempo y sin cometer errores, pero si encima le añades una pandemia global, le añade una gran cantidad de estrés y presión. Si algo retrasa el lanzamiento, Marte no volverá a estar alineado tan cerca de la Tierra hasta dentro de 2 años. Solo tendremos una oportunidad. El Perseverance irá sobre un cohete Atlas V. Los propulsores provienen de Alabama, el adaptador de carga útil de Texas y la física proviene de la experiencia. No es fácil acertar a un objetivo móvil desde una distancia cósmica. El equipo de navegación intenta conseguir un hoyo de 160 millones de kilómetros de un solo golpe. La nave se envía al lugar donde estará Marte en un futuro cercano. Piensen en un quarterback que lanza un pase al otro extremo del campo, a pesar de que su receptor está a una 20 o 30 yardas de distancia de donde atrapará el balón, pero sabe que ambos llegarán exactamente al mismo lugar en el mismo momento. Disfrutamos de una mañana preciosa aquí en la costa espacial. Bienvenidos. Detrás de nosotros se encuentra la estrella del espectáculo. Tras años de trabajo, los momentos previos al lanzamiento son como un vacío. Actualmente funcionando. No hay problemas en el rango ni en el vehículo de lanzamiento. Estamos listos para proceder. Han invertido una gran parte de sus vidas en este proyecto. Es como si tu hijo se fuera de casa. Eso es literalmente lo que está pasando. Pero en este caso, ese chico es un robot que se va a otro planeta. Vamos, Atlas. Vamos, Centauro. Vamos, Marte 2020. 2, 1, 0. Y despegue.
Impulsado por 4 propulsores, se levanta de la plataforma. La perseverancia del ser humano que lanza la próxima generación de robots al planeta rojo. En apenas 30 segundos rompe la barrera del sonido. Image 1. Atlas 5 ha alcanzado velocidad supersónica. A 150 kilómetros de altitud los propulsores se separan. Y tenemos indicios de la correcta separación de los 4 propulsores. A los 4 minutos y medio, el cohete también se separa. Tenemos indicios de la separación de Atlas Centauro. El Perseverance deja a la Tierra en el retrovisor. Haber presenciado el lanzamiento de este rover hacia Marte fue un logro increíble. Separación con éxito del Marte 2020 con el rover Perseverance. Pero aún le espera el mayor desafío: aterrizar en la superficie de Marte. Cuando la nave llegue a Marte, irá a miles de kilómetros por hora. Por lo tanto, tenemos que pasar de miles de kilómetros por hora a 0 y no llevar ningún bicho en el parabrisas. Cuanto más pesada sea la nave, más difícil será de frenar. El Viking era lo bastante ligero como para aterrizar con un paracaídas y algunos retropropulsores. Los más pesados Spirit y Opportunity precisaron de unos globos gigantes para amortiguar el impacto. Ahora el Perseverance de 1 tonelada tomará un camino más complejo. Cuando la nave se encuentre con la parte superior de la atmósfera, se calentará. En cuanto se ralentice lo suficiente con el paracaídas, el rover se separará de la carcasa trasera. Entonces será cuando se activen los motores de la fase de descenso. Lo ralentizarán aún más para que sobrevuele suavemente la superficie. Y el rover descenderá suavemente gracias a un sistema de cables. En cuanto las ruedas toquen el suelo, los cables se cortarán y el sistema de descenso se alejará volando. Y entonces tendremos un rover sobre la superficie de Marte. Es el día del aterrizaje. Si algo sale mal, no hay nada que el control de la misión pueda hacer. El Perseverance está por su cuenta. Tenemos al Perseverance. Recibido luz verde. Todos los sistemas preparados para aproximación. Hay confirmación de entrada en la atmósfera. Es el primer rover que graba un vídeo de su descenso. Alfa 7, desplegado paracaídas. Paracaídas desplegado. Percibimos una deceleración significativa. Iniciando siguiente fase. Perseverance ha pasado a velocidad subsónica. Hemos activado los motores de aterrizaje. Altitud 7,4 kilómetros. Iniciando maniobra de aproximación. Maniobra de aproximación iniciada a 20 metros de la superficie. Tango Delta. Aterrizaje confirmado. El Perseverance ha logrado posarse a salvo sobre la superficie de Marte, listo para comenzar a buscar signos de vida. 2 meses después, el Ingenuity realiza el primer vuelo en otro planeta. Nuestro próximo paso hacia el cosmos. No necesitas ser un científico planetario para emocionarte con la exploración. Los humanos siempre hemos querido explorar. Nuestro legado es un legado de exploración y descubrimiento. Una foto familiar de los rovers de Marte revelan generaciones de exploradores con el Perseverance a la vanguardia. Tal vez algún día los humanos podamos dar ese salto gigante y un astronauta deje su primera huella. Pero cuando mire abajo, verá que lo que ha permitido que él dejara su huella han sido kilómetros y kilómetros de superficie surcada por un rover. Imagine if every single person in Texas suddenly lost their home, then everyone in New York, then everyone in Florida. That still wouldn't equal the 120+ million people who fled war and persecution and left everything behind. People who have no idea if they'll ever return home. It's almost impossible to comprehend, but it's happening right now.
The UN Refugee Agency is responding in 136 countries, helping refugees find safety and rebuild their lives. As violence escalates, your help is urgently needed. Your donation will deliver emergency shelter, protection, food, and medical care to families who've lost everything. From the moment you give, critical relief will reach a refugee family within 72 hours. While we can't rebuild their home overnight, your gift will provide what they need most now: a safe place to sleep, food, protection, and hope for the future. Go to unrefugees.org/donation to make your gift today.